Líderes, bienvenidos hoy a una nueva disertación que busca como propósito el poder agregar valor a través de lo que estamos haciendo. Este episodio apertura un nuevo año, el 2026, un año donde nosotros hemos decidido entrar en un proyecto de 52 episodios y cada uno de ellos con un invitado especial que va a sumar, que va a tener una conversación que agregue valor y a raíz de eso hemos invitado a Amelia Hernández, CEO de La Brander, Agencia Mamey y Grupo Alusa, todas destinadas al sector creativo en la República Dominicana. Y es una de las líderes más destacadas en este sector. Bienvenido, Amelia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estas palabras. De verdad que escucharlo hace que se sienta real. Bueno, yo trato en cada una de las oportunidades que tengo y coincidencialmente traigo personas que respeto mucho, de manifestarle ese respeto. He visto tus marcas, he visto tu trabajo, lo respeto, lo admiro y yo creo que es un privilegio poder contar contigo y escuchar un poquito de cómo se forma todo esto. El placer es mío, de verdad que sí. Pero antes de Amelia, la de la Brander, ¿quién era Amelia? ¿Cuáles son sus inicios? ¿Cómo surge? ¿Y cómo nace todo este deseo por el marketing digital? Ok, bueno, realmente yo desde pequeña siempre he sido bastante creativa. Mi mamá siempre me ponía en todas las clases extracurriculares. Creo que eso ayudó mucho a desarrollar todas las habilidades que tengo hoy. Y cuando empecé a interesarme por una carrera, pues vi que mercadeo reunía como todas estas cualidades que a mí me gustaban, que si crear, que si idear, hacer todo este tipo de proyectos de cero me emocionaba bastante y decidí tomar la carrera. Antes de empezar el proyecto, yo tenía un trabajo súper regular y me encantaba también. Iba a la universidad y simplemente hacía todas estas cosas, pero de hobby, que si iba a dar un regalito que lo ponía bonito, que si iba... ¿Tú entiendes? La creatividad siempre estuvo presente, independientemente de lo que yo estuve haciendo antes de los proyectos. Ok, ¿hubo un momento que tú recuerdes que decidió o que marcó el destino de este proyecto, donde tú dijiste, tengo que emprender, tengo que darle esto que yo sé a otros, que tú recuerdes? Sí, de hecho, el proyecto principal, que es la Brander, empezó yo ya en términos de la universidad. Esa historia creo que hay personas que ya la conocen, pero para los que no saben, yo estuve en mi periodo de término en la Ok. universidad y tenía una profesora que explicaba de manera muy particular. Y a mí me encantaba, yo decía, bueno, no hay nadie que a mí, que yo he visto, que explique de esta manera. Y yo empecé una plataforma en las redes para hacer lo mismo, pero a mi manera. Ok. Entonces, así fue creciendo uno de los proyectos y pues cuando yo vi que había una carencia como de explicar de manera un poco más llana nuestra área, pues yo dije, ok, es momento de hacer algo aquí. Y así fue que Buenísimo, surgió. buenísimo. Tú tienes múltiples proyectos. Sí. Cuando los creas, ¿viste alguna necesidad en la industria que buscabas solucionar con esto o lo hiciste puramente por pasión? Esto me gusta y lo voy a convertir en negocio. Es una combinación de ambas. Yo realmente soy muy estructurada y cuando yo digo que quiero hacer este proyecto, yo trato de darle la formalidad que amerita. Pero en el caso de la Brander, que es, como te digo, la principal, sí nació de la necesidad que en ese momento, estamos hablando ya de hace 5 años, yo veía. La gente no entendía lo que era un KPI, la gente no entendía lo que era un plan de mercadeo, que son cosas que obviamente nosotros, que quizás conocemos un poco más, sí te sabemos explicar, pero el consumidor no lo entiende. Ujú. Eso es como cuando tú vas al médico que te dicen, En ¿te entiendes? elementos técnicos lo que tú tienes, Exacto, pero y tú lo luego te lo que... explican aplatanado, usualmente. Ese mismo ejemplo que yo te acabo de dar del médico es lo que Sí. yo hago con el proyecto de la agencia. Y pues poco a poco la gente empezó como a interesarse. Y yo dije, bueno, vamos a empezar por aquí a dar un servicio de asesoría. Y así empecé ese proyecto. Pero con el transcurso de los meses y de los años, me fui dando cuenta que había otras necesidades y dije, bueno, vamos a girar a poner este servicio, vamos a irnos por este lado. Y así fueron naciendo también los proyectos independientes, porque realmente son industrias distintas, pero son industrias en las que
Yo he tenido la oportunidad de trabajar y me ha gustado, entonces decidí separarlo cada uno en un proyecto. Ahora mismo la división es, la Brander es branding, que es trabajar obviamente toda la identidad visual y la comunicación de una marca. Luego nace Alusa, que empezó en la Brander, y tiene de hecho, tenía un objetivo muy particular, Alusa. Nosotros empezamos por exposure a la agencia, y por eso lo empezamos en la Brander. Y cuando nos dimos cuenta que había un potencial en el proyecto, dijimos que vamos a separar. Y pues le dimos el branding de Alusa. Y ya entonces Mamey nació de una clientela que es bastante popular, que es el área gastronómica. Pero yo dije que va después de la gastronomía, que yo pueda explotar un poquito más. Y dije, bueno, la industria de A y B. Y así pues nació Agencia Mamey, que es una productora comercial de alimento y bebida específicamente para crear el contenido y entregarlo al cliente. Buenísimo, buenísimo. Sí, Tú sabes que antes de entrar a los grupos de claro. carácter dividido, yo quisiera saber un poquito de ese trabajo que tú tenías de manera o inicial, no sé si simultánea. Tú hacías estas asesorías teniendo un trabajo de un 8 a 5. ¿Tú hiciste una transición completa o hubo un stop? ¿Cómo surgió? Sí, yo trabajaba dando clases. ¿Clases de qué? Sí, yo daba clases de inglés. Ok. Sí, a una compañía de fuera. Me encantaba mi trabajo y pues cuando yo empecé el proyecto empezó a monetizar, gracias a Dios, en su primer mes, pero yo continuaba con mi trabajo tradicional. Entonces, yo trabajaba poquitas horas, yo trabajaba 4 horas al día, Ok. entonces el resto las dedicaba al proyecto de la agencia. Llegó un momento en el que la compañía decidió cerrar, eso fue 8 meses luego de que yo empecé el proyecto, y ya todo el capital que yo había acumulado en la agencia, como no lo necesitaba en ese momento porque tenía un trabajo, pues lo tenía ahí y eso fue la inversión que hice y así fue que pude crecer la base. ¿Recuerdas ese primer cliente que te dio la oportunidad? Claro que sí. ¿De qué se trataba? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, mi primer cliente fue en una industria que ya no trabajo tanto, en la industria del petróleo, y Mm, realmente llegó a mí por una colega y me acuerdo que se sentían un poco perdidos en cómo darle ese posicionamiento a los negocios que tenían de petróleo en ese momento. O sea que fue un experimento para mí, pero realmente fue muy satisfactorio ver cómo un cliente que llega, que no conoce, como te dije ahorita, lo que es un plan de marketing, te entiende de manera sencilla y ya te sabe decir hasta lo que quiere. Porque muchos clientes a veces dicen, ay, yo necesito un servicio de marketing, pero no te saben decir ¿qué qué, quieren? porque no conocen. Entonces, la idea es como darle ese conocimiento para que ellos identifiquen de cara al negocio qué necesitan y te lo pidan. Esa era mi base con el servicio. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué Ujú. tiempo tiene tu empresa? ¿O tú ejerciendo este proyecto? Tenemos ya 5 años. 5 años. Sí. ¿Aproximadamente tienes alguna contabilidad de las marcas con las que has trabajado? ¿Una contabilidad en qué ¿De sentido? cuántas marcas has impactado de Uf, carácter sí, directo? nosotros hacemos como un rap interno, pero hemos trabajado ya más de 100 marcas en los Más de últimos, 100 sí. marcas en 5 años. Sí, en 5 años. Ha sido una locura. Sí, Buenísimo. en Pues todo el entonces vamos, sentido. vamos a la anatomía del holding, Dale, de todo esto que compone el proyecto de Amelia como profesional. mi parte Primero, favorita. asumo que tu core es la Brander. Correcto. ¿Qué es la Brander? Comencemos por ahí. ¿Qué es y a qué se dedica? ¿Cuál es esta función o esta pata del negocio que tú decidiste especializarte? Ok, bueno, como te dije, nosotros empezamos en la parte de asesoría, pero poco a poco, a través de los años, a mí siempre me gusta de manera tradicional incluir un servicio. Ok, Imagínate tú que trabajamos el primer año asesoría y ya el segundo año me di cuenta que me gustaba el branding. ok. El segundo año adicionamos el branding y así. Pero nos dedicamos a actualmente trabajar todo lo que es la parte del branding, valga la Ujú. redundancia, y el posicionamiento en digital de 3 industrias en específico. Trabajamos la industria, la parte comercial, la parte de entretenimiento y la parte gastronómica. O sea que ahí en estas 3 industrias es donde nos especializamos con el servicio. Ok. Según tu experiencia, ¿cómo se define un branding bien hecho en este 2025? ¿Cómo tú determinas lo que se hizo bien logrado a través de una agencia? Ok.
Eh, yo soy fan de ver cómo se desarrolla la comunicación de una marca, porque independientemente de lo que sea tu base, o sea, tu cuerpo de logo, tu isotipo, tu engranaje completo, siento que un buen branding es el que se deja desarrollar. Independientemente de tengas un logotipo, tengas un isotipo, que son distintos tipos de logo, creo que lo que diferencia un buen branding es cómo se va comportando. Si es una marca que se deja desbaratar, como yo digo en buen sentido, yo creo que eso es lo que le da poder a cada identidad. Esa versatilidad que puede Sí, tener la identidad como para desdoblarse y usarse en diferentes aspectos. correcto. Yo creo que de caras a tú ser un dueño de negocio y quieres analizar o explorar las posibilidades de hacer un rebranding, no siempre complicarnos tanto, sino que a veces lo más sencillo es algo que te puede dar mucho más resultados porque tú le puedes ir agregando en el tiempo y tu identidad sigue igual, que es algo que nosotros hicimos con el logo de la agencia. Ok. Nosotros empezamos básico, obviamente, porque yo no tenía tanto conocimiento, Ujú. pero ya con el tiempo es una identidad tan sencilla que todo lo que le hemos querido venir agregando lo soporta, porque es una base que se deja Es desbaratar. una base sólida, pero que Correcto, permite desdoblarse. correcto. Cuando hablas de los dueños de negocios, me gustaría saber, esta pregunta se la hago normalmente a las personas que vienen acá y que brindan un servicio. Ujú. ¿Qué criterios usas para aceptar o rechazar un cliente? ¿Hay no negociables? ¿Todos los Sí, clientes los aceptas? ¿Cómo funciona? claro, mira, eso es algo que yo creo que tú aprendes con los años en la industria, en cualquiera que estés. Sí, yo creo que sí. Eh, a medida que te van pasando las situaciones, tú vas diciendo, ok, esto es un no negociable para mí. Si tú eres una persona que tiene límite, obvio, porque hay gente que, ¿verdad? No, Que la no lo toma ambición en es su cuenta. límite. Exactamente. Pero hay clientes que definitivamente nosotros no tomamos, no porque no lo sepamos hacer o no porque no demos el servicio X, Y, Z, sino porque, por ejemplo, algo que nosotros no hacemos es trabajar y voy a explicar un poco de por qué. Marca personal de manera directa, o sea, manejando las redes, que no sé qué. Porque yo, en lo personal, entiendo que tú no puedes replicar al 100% la esencia de una persona. Yo no te puedo decir a ti cómo ser. ¿Tú entiendes? Eso es Sí, un claro. trabajo del tú. Yo te puedo dar las herramientas, pero definitivamente es un camino que tú debes explorar. Entonces, ese tipo de cosas, nosotros con el tiempo lo hemos ido mapeando y poniendo nuestros límites, pero Ok, no tomamos todos los clientes. Nosotros lo primero que hacemos es averiguar si está dentro de la categoría que trabajamos, que ok. son, como te mencioné, esas tres. Y ya entonces luego tenemos un proceso en donde hacemos un discovery call con el cliente, lo conocemos y ahí entonces determinamos cuál es el plan en conjunto con él. Ahí también en esa llamada tú te vas dando cuenta del conocimiento que tiene el cliente, de la trayectoria y bueno, por ahí tú vas girando. Ya luego se hace la propuesta y se inicia a trabajar en caso de ser positivo. En ese Discovery Call es un tipo de entrevista. Correcto, Dependiendo de lo que surge en esa entrevista, tú vas a tomar una decisión. correcto. Es así. ¿Hay algún sector comercial donde tú prefieras no entrar? Mm, en este preciso momento no, porque en el sector comercial todavía estamos explorando, no lo hemos trabajado todo, pero a nivel general yo creo que es un sector que te da mucho conocimiento hasta para trabajar las demás categorías que son un poco más específicas, porque de todo tú aprendes, pero al momento todavía ninguno. Ok, buenísimo. Sí. Hay, según la experiencia que tú me dices que vas otorgando en esa entrevista, ¿hay algún red flag que tú hayas identificado de manera, diría yo, orgánica, que te diga, ese cliente va a ser un desastre? En esa llamada de mapeo del cliente. Tú dices, mira, por su naturaleza, Sí. quizá por lo que no quiere o quizá por lo que dice que quiere, no va a funcionar. Y ha sido así. No, sí, hay muchas cosas que yo te puedo mencionar y obviamente todo el creativo también, pero yo creo que para mí el factor número uno es cuando yo veo que un cliente entra con desesperación y que no se adapta a la estructura, yo digo, bueno, no vamos a funcionar, porque yo realmente soy muy organizada y muy estructurada y para mí el tener un cliente en la agencia es un 50-50, es una relación. Entonces, si tú no te adaptas a cómo yo me manejo, ¿cómo vamos a funcionar? Tú sabes, pero para Ok. mí es el primer red flag. Obviamente hay veces que el red flag es erróneo Ujú.
pero muchas veces es atinado. Ok, en el caso de Grupo Alusa, un proyecto destinado a trabajar Influencer. influencer, hay marcas que cometen casi siempre los mismos errores al trabajar con influencers. Eh, a veces esperan un retorno, a veces contratan el influencer de carácter incorrecto, dependiendo de su Correcto. sector. ¿Qué errores cometen comúnmente los clientes al contratar influencers? Yo creo que esos errores que tú mencionas son los principales. Yo he visto mucho que hay contrataciones que simplemente no están atinadas, sobre todo cuando es en otra ciudad. De Por acuerdo. ejemplo, tú sabes que Santiago ha crecido bastante. Ujú. Entonces, hay marcas que se han trasladado de Santo Domingo hacia Santiago y a veces hacen contrataciones que simplemente por el hecho de que te vieron por ahí, te toman, no hacen como esa investigación. Sí. Creo que eso es lo primero, investigar obviamente el perfil que tú vas a contratar y la trayectoria. Y luego creo que otro error también es no desglosar lo que tú quieres específicamente como marca. Hay muchas marcas que ya son un poco más grandes, que se manejan con brief, pero desde la más pequeña, si vas a hacer una inversión, organízate para saber qué tú quieres. El retorno no siempre es monetario y hay que saberlo, porque el influencer también te da posicionamiento, que para mí es lo que más valor tiene. Pero entiendo que esas dos son. Ok, mira, aquí me pongo un poquito el traje de gerente y te pregunto, una vez yo hago una inversión en un influencer para mercadear un producto de mi empresa, de mi supermercado, de mi tienda, ¿cómo yo identifico de que las ventas están siendo impactadas por esa inversión? Dígase, en algún momento yo he trabajado uno que otro proyecto y Ujú. pongo un código de descuento. Si el código de descuento de la inversión que hice en la plataforma de YouTube es YouTube -10. Y ahí yo puedo mapear la cantidad de ventas que vienen por YouTube. Pero con un influencer, ¿cómo lo puedo hacer? Eh, Entiendo lo que me dices. Realmente nosotros hemos visto de todo. O sea, nosotros tenemos talentos me refiero a influencers, Sí, así le claro. decimos. Tenemos talento que inmediatamente nos hacen la contratación, el mismo cliente nos dice, ay, fulanito llegó aquí y dijo que vino por fulanita de tal. O sea que a veces es muy de boca a boca, a veces se ve en las ventas, hay clientes que miden diariamente, semanalmente, o sea, hay muchos KPIs. Yo diría que depende muchísimo del talento, de la marca, de tu objetivo, pero te tengo que decir, lamentablemente, con tu traje de gerente, que muchas veces no hay un KPI tan específico en el caso del influencer marketing, a menos de que tú lo determines. Por eso que yo te digo que como marca, tú tienes que venir con un plan de cómo tú vas a medir lo que ese influencer te va a hacer. ¿Tú entiendes? Como que, ok, yo te voy a aplicar el código de descuento para que tú lo utilices y yo ver tu retorno. Pero si yo no te lo doy en el brief o yo no identifico el KPI, que sería, por Que se va ejemplo, a medir. link per clicks, que si yo te pedí que me pusieras el link, tú me mandas esa estadística, pero si yo no te lo pongo en el brief, yo no voy a saber. Entonces, por eso que te digo que también la parte del top of mind hay que tenerla muy presente porque hay veces que el top of mind genera más ventas en el tiempo que una acción muy específica en el momento. Claro, tú sabes que ahí retrotraigo una conversación que tuvimos con Kobe Méndez, que trabaja directamente contigo, y Sí, establecía a esta pregunta de que las fotos generan un impacto en las ventas en los restaurantes, a propósito de que totalmente. tú también te especializas en A&B. Y Bueno, gastronomía y AIB son industrias separadas. sí, sí, perdona mi ignorancia, pero en el caso de la gastronomía, de que los restaurantes cada día más valoran una buena Totalmente. fotografía porque esto genera una cantidad de ventas importantes. Pero yo ahí me pregunto dos cosas. Una, ¿cómo estos restaurantes, quizás muy, muy en Santo Domingo, nuevos, donde entras a su Instagram y es muy minimalista, no hay fotos casi de la comida, de los eventos, no muestran lo que realmente pasa, pero están llenos, venden, funcionan? Y cómo hoy, que cada día el contenido es más orgánico, estas fotos súper producidas todavía siguen funcionando. Lo que pasa es que nothing beats quality. Tú sabes, o sea, para mí lo orgánico, yo tengo un tema con lo orgánico.
Pero lo orgánico funciona, pero depende de donde tú lo apliques. Por ejemplo, nosotros en la agencia no trabajamos contenido orgánico porque a nosotros nos gusta lo comercial, porque ya eso es otro nivel. De caras a cómo tú te presentas, es como el consumidor también te va a tratar. En el caso del restaurante, si yo voy a donde ti y yo veo que es una foto en un teléfono de un sándwich, yo digo, ok, yo me lo voy a comer. Ese sándwich yo te puedo pagar 200 pesos por él. Pero si yo veo que tú tienes una foto del sándwich en alta, donde yo le veo hasta el pesto que tiene, yo digo, ok, tú me puedo cobrar hasta 1,000 pesos. Pero si yo te digo, mira, son 1,000 pesos ese sándwich, o sea, todo influye en cómo tú te presentas, lamentablemente, pero ese es el mercadeo, ¿eh? Entonces, creo que sí es importante tener una fotografía de calidad, sobre todo en esa industria, porque es que uno come por los ojos. Y de hecho, nosotros tenemos un cliente en la agencia que nos dio un dato muy interesante. Ellos tenían un menú físico y cuando cambiaron a un menú digital con fotos, las ventas aumentaron en un por ciento específico. O sea que no hay falla. Okay. ¿Se puede llevar de la mano lo orgánico y los altos estándares comerciales? Sí, si tú, ok, te pongo un ejemplo. Trabajamos la marca de manera comercial en la agencia, la Brander, y hacemos contenido orgánico a través de influencers en Alusa. Así funciona. De otra manera, no. O sea, en mi opinión y mi visión, hay cosas que simplemente no podemos mezclar. Imagínate la agencia haciendo contenido orgánico para una marca súper grande. O sea, la mujer haciendo TikTok en la oficina, eso no pega. Ahora sí me lo hace un talento de manera orgánica, un talento, ¿verdad?, con un renombre. Yo digo, ok, es orgánico, pero tiene su fin. Buenísimo. ¿Qué diferencia las productoras, a propósito de Agencia Mamey, qué diferencia las productoras modernas de una tradicional? Eh, en algún momento vimos de que todas las productoras estaban monopolizando este sector por el tiempo, porque se generaron clientes de generación en generación. O sea, unas grandes marcas trabajaban con una productora y siguieron trabajando con ella porque sus padres trabajaban con ellos, su generación anterior también. Sí, pero eso no está mal, porque ¿qué? Hay marcas que son tan gigantes que necesitan una persona que conozca al 100% la trayectoria, la estructura. Pero sí entiendo la parte del monopolio y creo que la diferencia entre una productora tradicional y una pequeña es que quizás la pequeña es un poquito más ágil, pero eventualmente la pequeña tiene esa meta de quedarse de generación en generación con una De marca que... fidelizar y enganchar durante mucho tiempo a una Correctamente. persona. Entonces, creo que esa sería la principal diferencia y quizás la estructura del equipo o quizá los servicios que den. En el caso de Mamey, nosotros tenemos 4 servicios solamente, pero tú te vas a una productora grande, por ejemplo, en Santo Domingo, y te ofrecen todo. Pero eventualmente es la meta y creo que independientemente de todo, ambas son buenas opciones. ¿Cuáles son esos 4 servicios? Me surge esa pregunta. Nosotros tenemos fotografía comercial, tenemos dirección creativa, no me acuerdo de todos. No te preocupes. En el caso de Agencia Mamey, ¿cuál es? Nuestro bebé. Ese es el más pequeño, el Es el más más pequeño, joven. lanzamos en marzo de 2024. Eso- No, perdón, febrero 2025. Tengo Hace como las menos de fechas. un año. Sí, menos de un año. El proyecto nace por una petición de un cliente específicamente. O sea, nace con un cliente ya o nace por la necesidad que viste y luego entonces buscaste el cliente. Sí, y de hecho fue muy, muy particular cómo llegó nuestro primer cliente a Mamey, que cuando llegó no teníamos todo el esquema y no habíamos lanzado la productora, pero teníamos ese plan. Mamey nace de la necesidad de nosotros separar de la agencia la parte de la A y B, porque obviamente cuando tú te especializas o trabajas mucho o tienes mucho de una cosa en el portafolio, Sí. la gente cree que eso es lo único que tú haces, pero realmente no. Y Te ese fue, encasilla y no piensan en exacto, ti en otra cosa que no fuese eso. sí. Pero el propósito de Mamey es, como te digo, yo dije, bueno, ¿qué va después de los restaurantes? Porque el trabajo con los restaurantes o la parte gastronómica llega hasta un tope. Es como que ya yo llegué al techo de, pum, ya no podemos hacer X, Y, Z porque no es la industria. No es porque no lo aguanten, sino porque ya, tú sabes, hay un límite de acciones. Y yo dije, bueno, obviamente
Este cliente tiene alguien que le suple el pescado, tiene alguien que le suple la salsa de tomate. ¿Qué industria es esa? El A y B. Entonces ahí dijimos, ok, Buenísimo. aquí hay, tú sabes, cierta oportunidad. Y así nació el proyecto de Agencia Mamey, que de hecho, el día que encontramos el nombre y que le dimos el color, Kobe estaba conmigo, porque yo estaba teniendo una crisis mental. Y yo dije, Kobe, yo te necesito aquí, por favor, para que tú me des tu opinión. Pero como todo es un periodo exploratorio. Nada, nosotros nos vamos de colectivas todos los diciembres, nos vamos de colectiva y yo antes de decirlo, yo hice una lista de clientes que yo quería para Mamey, antes de lanzar la productora, ¿eh? Buenísimo. Y el primer cliente que yo puse fue Baldón. Y cuando llegamos de colectivas teníamos una solicitud para participar en una licitación y pues así participábamos. Obviamente yo me emocioné muchísimo y como al menos dijeron, sí, vamos a la Se dio. producción con ustedes. Y empezamos con Mamey ahí. Ya tenemos una buena cartera también en Mamey, o sea que siempre es bueno manifestarlo. Qué bueno, y sobre todo con estrategia. Tú sabes que cuando tú lo Sí, mencionas, la idea se concibió sobre la base de una estrategia. O sea, tú viste que en el negocio gastronómico tenías un techo, lo estabas haciendo bien, lo estabas haciendo a tu correcto. máximo potencial, pero ese negocio se vincula a otro donde tú también Ujú. puedes llegar. Esto fue una Sí, idea concebida por ti, tú tienes asesores detrás, porque me parece muy brillante sí. la manera comercial en la que estás manipulando todo tu proyecto. Sí. Bueno, te cuento. Los proyectos sí han surgido de manera estratégica. Yo soy una persona que yo siempre tengo que estar como analizando what goes next. Esa es mi manera de ser. Pero, por ejemplo, Alusa nace de la necesidad no nace de la necesidad de nosotros querer manejar talento. Nace de la necesidad de nosotros quererle dar un exposure a través de los talentos a los proyectos. Y cuando vimos que obviamente era rentable, nosotros dijimos, ok, nos vamos a empapar y vamos a hacer lo que hay que hacer. Y entonces así le separamos a Luza de la Brande, que obviamente es un proyecto que a mí me fascina. Yo vivo en el medio con mis talentos, a mí me encanta eso, pero no me meto mucho de lleno ¿Te en ves la tú parte de como talento en influencer. algún momento? No, a mí no me gusta, o sea, me gusta compartir contenido, soy bastante creativa y en mis redes, para mí mis redes, mi álbum digital. Déjame hacer un diagnóstico. ¿Te Pero gusta compartir contenido? ¿Te gusta la creatividad? sí, ¿Te gusta y te sale bien estar frente al lente? ¿Por qué no? no, no puedo con una cosa más. Punto. Tengo mis límites, pero sí, luego de que yo identifique como esa oportunidad, yo dije, ok, esta puede ser una buena estrategia comercial para replicar en otros lugares. Ok, Y la estrategia no es simplemente el exposure, es analizar qué va después. Sí tengo asesor, ok. he tenido varios asesores en el tiempo porque no tengo socio y a veces me siento un poco perdida, la verdad, porque son muchas cosas. Pero cada vez que yo identifico que necesito como ese punto de Mentoría, vista, yo digo, ok, ¿quién es el mejor en esto? Ok, vamos a asesorarnos con fulanito. Y trato de prestar atención, porque yo soy muy fan de dejar hacer al que sabe lo que tiene que hacer. Entonces, sí, actualmente tengo un asesor que ok. me ayuda bastante y me da muchos buenos puntos de vista, o sea que sí. Qué bueno, yo también creo mucho en la Ujú. mentoría y en la asesoría Sí, de poderosa, uno que haya recorrido el camino y por eso se hace este tipo de contenido, para correctamente. que usted que está decidiendo emprender un camino, pues tenga la oportunidad de escuchar personas que lo están viviendo y que lo han retomado con Definitivamente. éxito. Amelia, tú mencionas marcas como Baldón, marcas sumamente grandes e importantes en el país, pero hay marcas quizás no tan grandes que se acercan a ti y dicen Ujú. esa frase tan tediosa como que fulano lo hace más barato. ¿Cómo tú lidias con eso? Sí, porque, bueno, ¿qué te digo? Eh, Mira, yo con el tiempo he aprendido que realmente todo llega, tú sabes. En un momento yo decía, ok, esto hay que hacerlo porque nosotros necesitamos los recursos, X, Y, Z. Ya yo estoy en un punto en donde yo digo, tú sabes que el cliente que me necesita me va a dar mi valor.
Y yo digo, simplemente cuando me dicen algo así, mira, no tenemos el presupuesto, yo digo, ok, perfecto, cuando tú lo tengas, tú me vuelves a dar una llamadita. O en cualquier momento que tú te sientas con los recursos, que tú entiendas que podamos hacer un buen trabajo, lo hacemos. O sea, como que ya yo no me desespero ni me dejo coger la presión. Yo sé que eventualmente el cliente que sí quiere, porque también es una cuestión de óptica, a veces muchos clientes, perdón, tienen el presupuesto y simplemente son tacaños. No, que entienden que quizá, O que no lo vales. que exactamente, que es un Entonces, irrespeto, ¿verdad? Que toquen a tu puerta y que quieran ponerle un precio a tu trabajo. correctamente. Y mucha gente le dice, no por poner el precio a tu trabajo. Y yo, no, perfecto. Soy yo la que estoy poniendo el precio. Y soy yo la que te estoy diciendo que cuando tú lo tengas, Tú vamos a me hablar. llamas. Exacto. Pero con todo el respeto del mundo y toda la calma del mundo, realmente. Pero eso me ha funcionado mucho, sobre todo en el último año, porque es que también si tú te adaptas al bolsillo de todo el mundo, pues no vas a tener paz mental. Y también daña el negocio. Usted que Sí, está en este negocio, por favor, totalmente. si alguien le dice que se lo va a hacer en un precio, no le ponga un poquito menos para ganarte el cliente. Eso se ve mal y no es ético. Y daña la imagen del buen trabajo que todos están No, y haciendo. yo creo que también hay clientes o proyectos, porque me ha pasado que se acercan porque ven que tú estás haciendo un buen trabajo y quizá ellos como marca están haciendo un súper esfuerzo por trabajar porque creen que eso lo va a impulsar más, pero Ujú. realmente yo digo, todo el mundo tiene que agotar sus etapas. Sí, claro. Tú ves, o sea, tú no puedes querer venir a empezar un negocio y empezar con la agencia madura o la productora madura o XYZ, ¿tú entiendes? O sea, tú tienes también que agotar tu proceso y usar tu primo, lamentablemente. ¿Tú entiendes? Porque todo es parte de lo que te va a llevar a tener el resultado que tú quieres. Sí, hay personas que pretenden volarse 2 o 3 escalones, Sí, yo también entendiendo tuve que no ahí. son necesarios, Yo pero también sí, tuve sí, ahí. todo eso. Eso te forma tu Sí, identidad y va a dar un producto más maduro y mejor hecho. correcto. El marketing en República Dominicana. ¿Qué tú ves para este 2026 o en los próximos 3 años? Tendencias, ideas, hacia dónde se está moviendo el mercado. Mm, ok. eh, Mira, yo veo muchas tendencias ahora mismo en el mercado. A mí me parece súper interesante que al mercado se le esté dando, obviamente, la importancia que amerita, Es, claro. eh, pero creo que por los próximos 3 años, y yo obviamente espero que sea así, en nuestro país, obviamente, se desarrolla un poquito más la parte del uso de la inteligencia artificial de la inteligencia artificial y de los sistemas de organización. Sí. Para mí, el tú tener una herramienta tan poderosa como es la IA o cualquier otro programa que te funcione, es tan importante como tú tener la estructura que sostenga ese buen trabajo que te va a dar esa herramienta. O sea que yo creo que, o espero, eso visualizo, que los creativos que se vienen formando tienen como esa percepción de que, ok, esto es una buena herramienta, pero también necesito una buena estructura y creo que puede ser una visión que se cumpla en los próximos 3 años, que veamos profesionales mejor preparados y con el dominio que necesitan estos sistemas para funcionar. Mira, tú mencionas la inteligencia artificial Me encanta. y yo he visto, sabes que ChatGPT Claro, tiene yo no uso ChatGPT. correcto, pero tiene una línea gráfica muy definida cuando habla de lo visual. Y yo he visto muchas Mm, empresas que hacen su logo en ChatGPT, sí. que dicen, o hacen un flyer, o hacen, digo empresas por decirle un nombre, ¿verdad? Algún proyecto que tenga algún joven o algún emprendimiento y deciden hacerlo acá. ¿Cómo esto impacta el sector creativo? Bueno, me encanta la inteligencia artificial. Yo no uso ChatGPT específicamente, yo uso Gemini, que es la inteligencia de Google. Eh, yo creo que eso no está mal. Es lo que te digo, tú tienes que agotar tus etapas. Y te puedo decir que eventualmente hay cosas que la inteligencia artificial no puede sustituir. Por ejemplo, es lo que yo te dije Un ahorita, te plan de puede dar una marketing. buena base. Déjame yo preguntarle Sí, a ChatGPT un plan de marketing para el lanzamiento de mi marca. Quizá él no conoce el sí, contexto del dominicano, del barrio, del segmento donde tú lo vas a hacer correcto. y en ese momento pues no funciona igual. Exacto. Por eso que te digo que entiendo que es una herramienta que tú tienes que trabajar con ella para que te funcione bien. Pero, por ejemplo, en el caso de, yo he tenido dueños de negocio que vienen y me dicen, mira, yo hice esto en ChatGPT, pero yo necesito que ustedes, esto.
porque es que no lo tiene completo o no le está llegando a la esencia. Porque muchas personas también no saben correctamente darle el prompt o no saben desarrollar bien la idea. Entonces, ahí es donde yo te digo que la preparación y el conocimiento de estos sistemas es importante para poder explotarlo. Yo creo que la gente lo está entendiendo y se está preparando, pero definitivamente la IA no va a sustituir ni la creatividad, ni la eficiencia, ni la organización que tiene el ser humano, porque quizás te pueda dar ese push, pero definitivamente no. Espero. Sabes que ahí difiero un poquito contigo porque la eficiencia sí es muchísimo más eficiente Ah, que un no, ser bueno, humano, sí, pero la creatividad tienes yo creo razón. que nunca. Sí. En ese mismo orden, a propósito de la eficiencia, ¿qué skills tú consideras que son indispensables para un creativo en República Dominicana tener éxito? Porque hay Mm, algunos que quizás no son tan eficientes o quizás no sí, son tan responsables. sí. Yo creo que hay varias cosas fuera de la creatividad, porque eso se te da, ¿verdad? De manera natural, si eres creativo. La organización, para Okay. mí, es primordial para tú tener éxito, esa estructura y la responsabilidad también. No te voy a decir que yo he sido la más responsable del mundo, porque yo le he quedado mal a varias gente, y lo admito, y se lo digo también, mira, Muy excúsame. honesto de tu parte. Pero yo creo que también el reconocer esos errores con tu estructura, ¿qué yo puedo hacer para que eso no me vuelva a pasar? O X, Y, Z, eso te lo da el orden y te lo da la organización, perdón, y la estructura. Y creo que eso es mega, mega importante para tú tener éxito. Eso es. Okay. ¿Consideras tú que el director de una agencia, no tú específicamente, puede ser responsable, organizado, estructurado y no tener talento y aún así funcionar? Depende de... Yo diría que sí, porque si tú tienes buen manejo de tu equipo, tú puedes usar tu equipo como tu recurso creativo. Por ejemplo, yo te puedo decir que, quizá yo no soy creativo, pero yo sé usar la inteligencia. Yo le voy a decir, dame 3 métodos para que mi equipo creativo me desarrolle un brief de tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y ahí tú pones a tu equipo a trabajar y te dan el resultado creativo. O sea que entiendo que sí. No, Okay. no siempre tú tienes que ser el más creativo para estar al frente. Tú simplemente tienes que saber cómo utilizar tus recursos para obtener los resultados que tú quieres. Mira, esto de los podcasts, y ahí sí te voy a pedir tu opinión. ¿Eres consumidora de podcasts? ¿Escuchas Sí. este nuevo formato de contenido? Sí, la verdad es que soy fan, yo soy fan más del podcast audiovisual que tiene video, Okay. pero sí, consumo varios, no tan frecuentemente, pero sí definitivamente cuando hay un tema de interés me empapo. Yo soy más de leer libros y hacer research. Okay. Ujú. La pregunta va porque yo soy un lector también ácido como tú. Y estuve leyendo hace poco de que en el 2025, de cada 20 podcasts que salían, o de cada 100 podcasts, perdón, solo 20 llegaban al episodio número 3. Y de esos que llegaban al episodio número 3 solo el 2% se extendían hasta el episodio número 20 y que constantemente salían demasiados podcasts. ¿Qué tú, desde tu óptica, consideras que logró ese 2% para poder permanecer en el tiempo, para poder destacarse y para poder hacerlo bien? Lo mismo que vengo diciendo, estructura, organización. Esa es la Más que clave de talento. todo, definitivamente. O sea, hay gente que habla muchísimo disparate en el medio, muchísimo, y están teniendo éxito. Te puedo dar varios ejemplos. No, 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 no. Pero, o sea, obviamente no, pero ya yo sé que tú puedes pensar en algunos, que Ok, son sí, contenidos sí, que lamentablemente no aportan. Y como quiera, tienen. funcionan. Exacto. Quizá porque se organizan, porque le dan la altura, porque le ponen todo lo pompo, como yo le digo, lo decoran, lo venden, le dan para adelante, le dicen a fulanito, usan todos los medios, todas las plataformas, pero eso está organizado. Mira, cuando nosotros lancemos este proyecto, vamos a hacer esto, vamos a llamar a fulano, vamos a ponerlo en TikTok, vamos a ponerlo en esto, o sea, es la estructura, es el orden, lo que te va a ayudar a, independientemente de sea tu meta, pegar tu podcast o hacer que tu marca la conozcan en el mundo entero, ese es el plan. That's the way to go.
Va a salir asesoría gratuita. ¿Cómo tú consideras que un proyecto de podcast puede posicionarse rápido? Hablo de una curva de aprendizaje corta para una audiencia fidelizada, porque esto no es un tema de cantidades de views, sino de una audiencia en específico. O sea, ¿tú quieres llegar a una audiencia específica? No, cómo yo fidelizo a una audiencia, cómo yo, aparte del contenido, por supuesto, porque puede ser un contenido segmentado y que esa audiencia lo perciba, porque tú hablaste de que hay un grupo de personas pues, que le ponen chulería, que dicen mañana salgo con esto y las recurrencias. Yo sé que en las redes sociales es Claro. mucho de recurrencia y distribución, el que yo pueda sacarlo constantemente y distribuirlo por las diferentes plataformas. Por adicional a eso debe de haber alguna otra estrategia que se esté usando y que puede estar funcionando. Bueno, yo diría que obviamente en el caso de el ejemplo que tenemos, que es un podcast, esencial los invitados y el material de estos invitados. O sea, obviamente, estoy cogiendo de ejemplo tu propio proyecto, Sí, claro, obviamente claro, no hay ningún porque problema. depende también del tipo de podcast, pero yo creo que el tú tener una persona que te aporte valor a ti, a tu proyecto y a tu audiencia de manera desmenuzada hace que tú puedas tener ese éxito. Entiendo que también en el caso tuyo la preparación, que tú haces esa investigación, es algo que te puede dar buenos resultados, pero volvemos a lo mismo de la estructura. O sea, obviamente tú te preparaste, tú me investigaste, tú me mencionaste que viste una entrevista, que XYZ. O sea, si tú no hubieses hecho eso, aquí estuviésemos improvisando al 200%. Entonces, creo que se escucha repetitivo, pero es que aplica por todos lados. O sea, para donde sea que nos vayamos, vamos a llegar al mismo Vamos a camino. terminar la preparación. Pero yo creo que sí, que impulsarlo con personas que tú sepan que tú puedes aportarle valor a otras personas y masificar el contenido, en el caso tuyo, creo que es esencial. Todo Sí. buenísimo, pues, buenísimo, lo No es recibo. tan complicado, la verdad. O sea, tú simplemente tienes que seguir tirando para adelante. Ya. No es tan complicado. No lo es, créeme. Hay personas, cada vez más salen personalidades como influencers en las redes Correcto. sociales. ¿Has manejado tú algún influencer desde cero con la intención de hacerlo influencer? Bueno, no con la intención de hacerlo influencer, pero son influencers que nosotros quizás hemos identificado que están pequeñitos y decimos, ven acá, te sentamos y te decimos, mira, tú tienes este potencial. ¿Se puede mencionar nombres? Sí, claro, nosotros tenemos, en el caso del portafolio actual de Alusa, tenemos, por ejemplo, a la flaca que come. Ok. No sé si la conoces, ella se Sí, llama claro, Rosa claro, claro. Hiraldo. Ella empezó súper pequeña y ella se acercó a mí, de hecho, porque tenemos una amiga en común. Ok. Y mira, yo quiero hacer esto y ese y yo que ok. Yo te veo el potencial también. Entiendo que tú estás comprometida con tu parte. Yo me voy a comprometer contigo y tenemos que trabajar en equipo para llevarte a este nivel. Y así lo hicimos. Igual con... Para seguir evaluando Sí, un caso, sí. así como Barna, el método del caso, vamos a evaluar el caso de la flaca que come, si me permites. Sí, claro. ¿Con qué tamaño llegó ella ahí y cuáles elementos impactaron su crecimiento que tuviste tú la responsabilidad o que estuvo Sí, en tus manos? Porque sí, sí, asumo que sí, sí. quizá el contenido tú no se lo das porque es algo que le sale orgánico a ella, pero conocer cómo se dio ese proceso de crecimiento. Mira, ella llegó a nosotros, yo creo que cuando ella entró a la agencia ya tenía como 18,000 o 20,000 followers. Ok. Ahora actualmente ya ¿Alguna tiene, plataforma sólida o sí, fuerte en de ella? Instagram. Instagram, En ok. Instagram, pero ella también está en TikTok. Actualmente ya tiene 100K, un poquito más de 100K. Ok. Pero en ese Llegó de momento 18 y subió a 100 en ese trayecto contigo. ha subido, sí, porque ya tiene casi 2 años en la agencia. Ok. O sea, desde el inicio ya fue uno de nuestros primeros talentos. Y en sus primeras colaboraciones siempre fueron restaurantes locales, que si marcas, que si yo hago bizcochito, que XYZ, bien. Llegó un momento en donde yo le dije a la flaca, nosotros hemos hecho todos los restaurantes ya habido y por haber, ¿qué sigue después? Entonces yo le dije, bueno, mira, tenemos esta industria, que es el A y B, ¿entiendes? Yo le dije, ponte a cocinar en tu casa, enséñame tu despensa, ábreme la nevera y dame un food tour. Vamos a hacer que tú subiste, desbarata tu contenido. Ella subió un plato de moro con arroz, con habichuela, que sí, moro y arroz. Perdón, pollo y que no sé qué.
está bien que tú me pusiste el plato, pero enséñame qué tú utilizaste. Y así empezamos a hacerlo y así empezaron a llegar otra categoría de marcas con otro power, con otro pick-up, con otra estructura, porque ya te llegaban, mira, queremos que la flaca que come vaya al bocado y se vea una Coca-Cola y X, Y, Z. Y ahí está la colaboración con Coca-Cola. Entonces, creo que fue un trabajo de expandirle también a ella con esa visión que nosotros hemos venido también teniendo en los proyectos, que es lo que te digo, o sea, todo es replicable en cualquier industria. Es simplemente el mindset, que tú tienes que tener como los ojos bien abiertos y prestar atención para tú poder aplicarlo donde tú lo necesites. Ok. Criterios para trabajar con un talento. Así mismo como con un cliente, mencionabas que hacías un discovery call donde Sí, identificabas cosas. ¿Eso pasa también con los talentos o tú los seleccionas? Yo voy a trabajar contigo o me sí. gustaría trabajar contigo. Bueno, mi equipo participa también en la parte de selección de talento. Nosotros siempre estamos como on the hunt. Ok, Eh, si vemos un talento que está teniendo un crecimiento, si está teniendo, por ejemplo, si está pequeño y tiene un contenido que entendemos que eventualmente puede monetizar, nosotros hacemos una prueba y entramos al portafolio. No siempre la pegamos, te lo puedo decir. O sea, ok. a veces vemos algo y no está, o se cae porque no hay consistencia, no hay estructura, no se organizan. Pero muchas veces sí es atinado, que hemos tenido varios casos de éxito y creo que nos ha ido bastante bien. No negociables con influencers para no trabajar Para no trabajar con ellos o con con ellos, la... con ellos. Como para tú decir, a Grupo Alusa no va este influencer porque se dedica a, qué sé yo, Ah, no, sí, claro, sustancias o claro. algo. No, ese tipo de cosas, definitivamente. Pero más que todo, eh, por ejemplo, el otro día yo estaba relajando y yo dije, yo quiero manejar la fruta. Pero yo creo que un no negociable para mí es que nosotros seamos un equipo y tú no consideres lo que yo te digo. Para mí eso es un no negociable. Tú puedes ser el mejor talento del mundo y monetizar todo lo que tú estés monetizando. Y si tú al final no te vas a guiar de lo que te está diciendo tu agencia que está viendo, pues para mí eso es un no negociable. Porque es que es lo que dije al principio, es una relación, es un 50. Obviamente el talento monetiza y nosotros hacemos toda la parte administrativa, pero también es importante de caras a que nosotros estamos todos los días en la industria hablando con todos estos brand managers y consumiendo todo este contenido, te lo estamos diciendo por algo. Entonces, para mí, el hecho de que tú consideres nuestras técnicas y las apliques, como el caso de la flaca, que obviamente tuvo su éxito, es importante. Ok. Eso es un no negociable. Si tú eres un talento rebelde, abul. ¿Ha pasado eso, que sale un talento del Sí, grupo porque sí, no se ha dejado manejar o porque no se ha dejado guiar, que me suena una palabra más friendly? sí, claro, han pasado varias situaciones. Lo que pasa es que nosotros somos un poquito discretos con todo, porque Ok. independientemente de todo me gusta, Ser profesional. exacto. Y nunca me cierro la puerta. O sea, nosotros tenemos dos categorías de talentos. Tenemos talentos que representamos directamente y tenemos talento aliado. Entonces, si no te vamos a representar directamente, te dejamos como aliado, porque en cualquier momento podemos necesitarte Ok. para un proyecto en específico. Por ejemplo, llega una marca y me dice, ah, yo necesito un podcast. Ah, bueno, yo tengo a Josh, yo tengo a fulano como talento aliado, en el caso de que no te representemos. Entonces ahí yo te digo, ah, esto es específico, colaboramos y adiós. Ya tú sigues haciendo lo que tú vas haciendo. Pero así entiendo que es mejor. No de que, ay, porque es que tú no sabes nunca Y quién Santiago, es que quién. es Santiago es pequeño. demasiado pequeño. Pero tú no solo trabajas en Santiago, también tengo entendido de que has tenido clientes de carácter internacional. Sí. ¿Esos clientes fue por alguna captación que fuiste a hacer al exterior? ¿Alguna recomendación por el buen trabajo que hiciste local? ¿Cómo nació? Sí, bueno, nosotros siempre, gracias a Dios, yo al principio, mi meta era llevar la agencia a una ciudad específica en Estados Unidos. Pero después yo dije, no, 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 yo no voy a poder con tanto. No porque no me creía capaz, sino porque por todos los proyectos en donde estoy participando actualmente no iba a tener el tiempo para dedicarle a esa meta. Okay. Pero sí se fue dando poco a poco con gente que veía mi trabajo, que quizá tenía raíces o negocios fuera. Fue todo muy orgánico, la verdad, y no hubo una estrategia, pero sí hemos diversificado bastante porque hemos llegado, por ejemplo, trabajamos en Nueva York, en Pensilvania, en la Florida, tuvimos muchos clientes también. Fuimos a Jamaica, de hecho, en varias ocasiones con Kobe, Okay. tenemos varios clientes allá también, y creo que ha sido eso, más el boca a boca o el yo tengo un socio allí
tal cosa, y lo hemos aprovechado de manera positiva porque obviamente también hay que tener un manejo distinto con ese tipo de clientes. Yo cuando empecé la agencia tenía la visión de ser una agencia bastante grande. Yo decía, ay, yo quiero una nave industrial, que sí, que todavía la quiero, sería muy chulo. Una nave industrial. Una nave industrial con un mezzanine en donde yo tenga mi oficina arriba y yo pueda ver como producción allá, aquí, acá. Ese es mi sueño. Lo visualizo. Pero yo estaba errónea porque yo pensé que a más proyectos, tú sabes, mayor escala de la agencia, pero a medida de que fui conociendo como la industria real, porque yo no, o sea, yo empecé a trabajar en mercadeo y yo no tenía experiencia. Yo tenía mi título de la universidad en la mano y ya. Me fui dando cuenta que las grandes agencias a las cuales yo aspiro llegar a ser algún día o estar dentro del grupo, se manejan con una cantidad reducida del cliente para poderle dar mayor calidad. Pero, obviamente, con los años, uno tiene que ir agotando esas etapas y, obviamente, en este preciso momento, yo todos los clientes que tengo lo necesito, sea grande o sea pequeño, porque yo tengo un compromiso. Pero a medida de que yo me vaya preparando en el backend administrativo, que yo vaya, que sigo que guardando mis recursos, haciendo esta inversión, construyendo este plan, cuando yo esté lista, yo digo, ok, yo voy a quedarme con fulano. Y además los clientes grandes también van llegando por la experiencia. ¿Tú entiendes? O sea, a medida que tú vas haciendo un proyecto y tú vas perfeccionando la técnica, la edición o el mensaje, esos clientes van a ir llegando. Por ejemplo, en Mamey fue así. Nosotros si no hubiésemos trabajado gastronómico no hubiésemos llegado a donde estábamos porque no teníamos ese portafolio. Entonces, un cliente te va a traer otro, un cliente te va a traer otro y eventualmente, ya que entiendo que está pasando también en la agencia, ahí es donde tú tienes que decir, ok, me están llegando este cliente, mi estructura está lista, tengo que girar. Y ahí tú empiezas a girar. Entonces, eso es más o menos como el plan, que de hecho en el 2026 yo dije, ok, vamos a empezar a bajar el power, no a bajar el power, pero a reducir como la cantidad de proyectos para dar más calidad, más resultado, más todo. Dale un poquito más de ti a los Sí, pero por ejemplo, en estos 5 años, si yo no hubiese tenido todos los clientes y los proyectos que he trabajado, no hubiese tenido ni oficina, ni el equipo, ni la experiencia, ni me hubiese dado cuenta de los red flags, ni me hubiese dado cuenta de lo que no me gusta trabajar. O sea que todo eso es parte del proceso. Y yo sé que a mí todavía me falta, porque de cliente grande o marcas ideales, hay muchísimas, pero cada una tiene una personalidad, una necesidad. Hay algunas que yo sé que no me van a gustar, que quizá en este momento me gustan, tú sabes. Entonces, creo que todavía me faltan unos buenos años, pero definitivamente para allá que vamos. Vas en buenos pasos, vas en buenos pasos. Amelia, ya para cerrar esta parte, a mí me gustaría que si tú tuvieras la oportunidad de decirle algo a la cámara y que ese algo llegara a 11 millones de personas, que fuera un clip que llegara a 11 millones de personas, ¿qué tú dirías para poder impactarlo de carácter positivo? Ok. Bueno, yo creo que de caras a la conversación que hemos tenido, algo que yo sí puedo decir es que es algo que yo aplico. Trata de identificar un referente en tu industria, ya sea una persona o un proyecto, y míralo de cerca. No muchos, pueden ser 3. Yo usualmente uso 3. Y tú dices, ok, trata de visualizar sin copiar cómo se están manejando internamente, qué estructura están usando, qué sistema utilizaron para dar ese resultado. O sea, como que trata de map out específicamente 3 personas que estén donde tú quieres llegar. Y una vez tú llegues a ese lugar, ¿qué sigue? Simplemente tú buscas a alguien mejor, algo más de ahí. Siempre va a haber una gente mejor que tú, o sea que esos mejores tienen sus mejores también. O sea que simplemente cuando tú llegues, find the next best. Buenísimo. Muchísimas gracias, Amelia, por tu tiempo. Muchísimas gracias a la audiencia. Si usted llegó hasta este punto de la conversación, lo que queda es recomendarle suscribirse, darle like, compartir y sobre todo a esa persona que usted entiende que esta conversación le puede agregar valor, difúndalo, que esto ayuda al algoritmo a que nos posicione. A llegar a los 11 millones. A los 11 millones que vamos a llegar, Y partiendo de eso, pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Esto es un episodio más.